Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la ya clase 7 del curso de Justicia Fiscal con Perspectiva de Género. Hoy la clase la voy a dar yo. Vamos a vamos a hacer un breve recorrido sobre la deuda externa, la deuda de las familias y sobre todo pensando esa relación entre endeudamiento y del Estado y endeudamiento de las familias. Vamos a pensar cuál es la relación entre estos procesos de endeudamiento y la afectación de los derechos de las mujeres en nuestro país. Lo vamos a pensar bien situado en Argentina. Y por último vamos a dar cuenta de lo que es también algo que se está empezando a discutir en el mundo, que es la relación entre deudas monetarias y deuda climática, ¿no? Algo que se está empezando a discutir mucho, sobre todo en países como el nuestro, atravesados por altos niveles de endeudamiento y, bueno, por un lugar periférico en la División Internacional del Trabajo. Todo esto lo vamos a ver más o menos en 40, 45 minutos como mucho, pero antes vamos a arrancar por algo que había quedado pendiente, que es que trabajen y que Gaby, nuestra compañera que está haciendo toda la tarea digamos, de lo que tiene que ver con la parte más administrativa del curso, va a explicarles cómo subir el parcial y cuál es el lugar en la plataforma virtual donde tienen que donde tienen que subir el parcial. Gaby, te paso la palabra y la pantalla. Perfecto, Lucy. Hola a todos. No sé si ahí prendí la cámara, si se me ve bien. Pero les voy a compartir ahora la pantalla para mostrarles cómo sería el paso a paso. ¿Ustedes ahí la están viendo? Creo que sí. Ustedes cuando llegan cuando entran al aula web, que ingresan sus datos y demás, les va a aparecer esta pantalla. Si quieren, voy a hacer una cosa y voy a volver un paso para atrás y les voy a mostrar cómo sería ingresar directamente. Con el link que nosotros les mandamos, a ustedes les debería de aparecer esta pantalla. Acá tienen que poner su número de documento sin puntos, sin comas, sin ningún tipo de signo, solamente números y en la contraseña lo mismo y van a acceder. Cuando acceden, les van a aparecer distintos cursos en los que ustedes están, ¿no? Eh, en este, por ejemplo, yo acá tengo marcado para entrar al curso nuestro. Y les va a aparecer así. Tienen la clase 1, la clase 2, 3. Ahí van viendo, en cada clase tienen la bibliografía, acá tienen la clase grabada, que siempre les dejo, y la bibliografía de la clase y demás. Y hacia el final de todo hay un apartado que se llama trabajo final, que tiene acá la descripción de la cual hablamos la vez pasada, explicar los principales efectos de la política fiscal en reducir o ampliar las brechas de desigualdad socioeconómica y de género. Y cuando entramos acá a la tarea, nos va a aparecer algo como esto. Ahí no sé si alguno ya lo estuvo viendo. Acá tenemos que ingresar. Disculpen, voy a cerrar esta parte. Acá lo que van a tener que hacer es ingresar a realizar la tarea. Después les va a aparecer acá marcada como marcar como hecha. Voy a poner para usar el rol acá está, cambiar a rol de estudiante para poder verla como la ven ustedes. Ahí está. Cuando entran lo van a tener de esta forma. Ustedes acá pueden entrar para editar la tarea. Yo acá, como verán, puse 3 letras nada más. Van a editar entrega y acá pueden escribir. Yo estoy escribiendo cualquier cosa. Le pueden poner, lo pueden titular, le pueden poner negritas, le pueden poner itálicas, pueden poner iconos, pueden enumerar, pueden darle el formato que ustedes quieran.
Cuando terminan o cuando avancen una parte pueden poner guardar cambios. Por ejemplo, yo voy a poner esto y pongo guardar cambios. Y me va a aparecer acá el texto en línea de esta forma. ¿Ven que dice estado de la entrega, borrador, no enviado? Van a tener, este es el primer intento, hay 3 intentos de entrega. Si en caso de que se necesiten más, lo podemos hablar. Y cuando esté terminado, ponen enviar tarea. Cuando ya estén seguros. Yo les voy a mostrar en este caso, ponemos enviar tarea y les va a pedir acá otra confirmación. Primero tienen que poner acá que quiere decir que están seguros de entregar, en este caso, esta tarea y tienen que poner continuar. Le pide doble confirmación para enviar para que ustedes estén, primero que nada, seguras. Cuando terminan de entregarlo, cuando hacen esta doble confirmación, les aparece de esta forma: trabajo final hecho, enviado para calificar, la tarea fue enviada en determinado momento y cuando esté calificada le va a aparecer acá el estado de la calificación y acá les pueden aparecer los comentarios que dejemos sobre la entrega que tendrían ustedes. Y cuando van al panel general, van a ver que en las tareas, el trabajo final, acá les aparece como entregado ya para calificar y después les va a aparecer ahí la calificación. Es eso, básicamente, el procedimiento que tenemos que hacer para poder entregar el trabajo final. Se escribe, se completa ahí dentro del soporte, lo pueden completar en un Word y después pegar, pero lo pueden, pero nada, también pueden hacerlo directamente ahí en la página y les va a pedir esto, doble confirmación y de esta forma lo encuentran. Yo, de todas formas, a finales de esta semana les voy a dejar esta clase grabada para que puedan volver sobre el principio de la clase las veces que sea necesario para ver los pasos a seguir. No sé si se entendió y pueden tirar algún dedito, algún emoji, alguna reacción eh, a esta vivienda. Listo, era para estar segura. Y ahí tiene una pregunta sobre esto, Karina. A ver, creo que deberías de poder abrir el micrófono y preguntar, Karina. Hola, no, era para hacer la reacción nada más. Perdona, que Bueno, está todo bien. Gracias. creo, bueno, Natalia y Mercedes, si están con la mano levantada, si tienen alguna pregunta sobre esto, para que ya saldemos las dudas ahora, deberían de ser capaces de abrir el micrófono. Sí, perdón, hola, yo pude llegar recién, soy Nati, no sé de qué estaban hablando, porque me pareció importante, recién me admitieron. No sé si van a mandar mail explicativo o me perdí de algo, perdón, disculpen. La clase se carga, de todas formas, se carga la grabación en el aula web. Estábamos explicando el procedimiento para poder entregar el trabajo final, que cualquier cosa lo podés encontrar en el momento en el que cargue la clase. Ahí yo quiero saber si alguien, para saber si la explicación no fue claro, si sobre la explicación tienen alguna duda. No, yo lo que quería saber, buenas tardes primero, Mercedes por aquí. Mercedes. Lo que quería saber era qué fecha vamos a tener para entregarlo y, y la nota, la devolución sería en el momento mismo, es automático o no, no es con No, múltiple choice que tenés. la devolución no es automática porque tenemos equipos docentes, no nos corrige la inteligencia artificial, sino que Claro, al ser de desarrollar, primero el equipo docente lo tiene que evaluar, eso se tiene que revisar y a partir de eso se hace una devolución, se puede poner una calificación, se pueden escribir comentarios, se puede incluso llegar a pedir que se reestructure alguna parte, todo eso dependiendo del tipo de trabajo que se entregue, pero eso se maneja directamente en la página y en la parte, voy a volver a compartir para mostrarles en dónde se vería eso. Eh, no hay que subir archivo, entonces se hace directamente en Podés ese trabajar en un archivo espacio. aparte, pero la idea es que lo puedas subir directamente al aula web en el espacio del texto. Mira,
yo te vuelvo a mostrar, ahí se vuelve a ver la pantalla. Sí, Vuelvo a ir a la parte de la tarea del trabajo final, que acá, como vieron, ya está entregada. Acá ven que dice estado de entrega enviado para calificar, estado de calificación sin calificar, eso quiere decir que todavía no fue revisado, de todas formas no, es incalificable esto porque fueron 3 letras, pero acá pueden tener los comentarios de entrega. Por ejemplo, si pasara algo, si ustedes quieren dejarnos un comentario sobre la entrega, lo pueden poner acá y nosotros también podemos ponerles comentarios o devoluciones sobre la entrega ahí. De todas bien. formas, también pueden comunicarse vía mail. El mail sigue abierto, así que ahí vuelvo a dejar de compartir, porque si estoy compartiendo pantalla, no estoy pudiendo dejar ingresar a las personas. Ahí está. ¿Y a partir No de sé qué si, estaría habilitado para hacer esa tarea? ¿Y cuánto tiempo, cuántos días? bien, Habíamos la dicho, fecha, perdón. la fecha que está en este momento es el miércoles 11 de diciembre, que sería una semana después Claro. de que se termina la asistencia del curso, digamos. El curso termina el 4 de diciembre, las clases, los encuentros, y sería una semana después la fecha límite. Si quieren ir entregando antes de la fecha límite, bienvenido sea siempre. Ok, gracias. No, de nada, Mercedes. ¿Alguien más quería realizar una consulta? Sí, yo, Mónica Russo, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes, Mónica. profe. Buenas tardes a Lucía, a todos los compas. Mira, mi preguntita es cuando vos estabas mostrando compartiendo pantalla, porque yo lo voy a hacer con mi celular porque tipeo mucho más cómodo que una computadora que para mí es un armatoste que, no sé, tengo el cuerpo ya toda la onda adaptada para hacerlo de una manera práctica, Perfecto. dinámica. Vos te habías colocado en lo que era la consigna, clic tarea y hay que ir a rol de estudiante. No, no, eso lo hago yo porque tengo otros roles. Ustedes tienen directamente rol de estudiantes. Ah, nosotros nos metemos con el DNI todo y nos salta como nos saltan las clases, nos saltan los videitos, Exactamente. todo. Hacia el Está la final de tarea todo, ahí para meterse ahí adentro y empezar a escribir, nada más. exactamente, hacia el final de todo Ah, les va a poner la opción, como hice yo, de editar claro. entrega Mm. y ahí pueden ir escribiendo dentro de ese espacio. Ah, pues yo anoté rol de estudiante y me llamó la atención, digo, voy a preguntar, como vos estás de profesora y No, moderadora, no sea cosa que eso vos lo haces vos, pero yo después cuando agarro y me pongo con el celular, digo, ¿dónde está el rol del estudiante? Esto tiene que estar directo. no, Ah, es que a bueno. mí tiene un límite, la había puesto en rol de estudiante, pero se ve que tiene un límite de tiempo y me volvió a poner en rol de Ah, editora. claro, que a nosotros no nos va a aparecer rol de estudiante, en mi Ustedes tienen celular no siempre veo rol eso. de estudiantes, Ya no está se dan problema con eso. incorporado, vamos directo a la tarea como ver un video, como leer un texto. Exactamente, de la misma forma en la que acceden a la Bien, bibliografía, en la misma forma en la que acceden a los videos, de esa misma forma buenísimo, acceden a la tarea. súper, Em, bueno, gracias, muy cordial, gracias por todo, como siempre. no, de nada. No sé si alguien más quería, y perdón Natalia que no te respondí, pasa que si no tengo que volver a arrancar de nuevo la explicación y, y al ya haber entregado la tarea no puedo reempezarla, digamos. Por eso te digo que cuando cargue la clase la veas desde el inicio. Era Natalia, ¿no? Bueno, creo, Sí, 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 nadie, no hay problema. Lo vuelvo a ver, gracias, disculpen. si nadie más tiene alguna duda, eh, podríamos proseguir con la clase. Sí, aparte, volvemos a decir que esta clase va a estar grabada, o sea que van a poder retroceder y ver el procedimiento todas las veces que quieran con la pantalla compartida de Gaby, así que no va a haber ningún problema y que también si llega a surgir alguna duda, la semana que viene nos volvemos a ver y que se queden tranquilas y tranquilos con el tema de la consigna porque, digamos, es algo que ya están en condiciones de hacer con lo que vieron hasta ahora. Bueno, habrán visto que hay muchos temas que se repiten y lo que más nos interesa, y esto lo vuelvo a decir, la clase pasada lo dije, pero es también lo que ustedes le ponen a esos contenidos, o sea, cómo lo pensaron en relación a lo que vienen militando, lo que vienen gestionando,
al despliegue que tengan político, comunitario, en sus propias organizaciones, o bueno, o incluso como personas que tienen inquietudes y que se anotaron en este curso y qué es lo que les dispara esos contenidos. Obviamente es un control de lectura, por lo tanto, sabemos que ustedes no van a citar, de ninguna manera van a llegar a leer todo, ni tampoco van a citar todas las cosas que están ahí, simplemente es con las ideas que se hayan quedado, de las clases que más les hayan gustado, y sobre todo cómo ustedes pueden poner en juego esos conocimientos con un horizonte de acción, o para discutir, o qué les remite en su práctica cotidiana. Sí, ibas a No, hablar. además decirles de que, como siempre, siguen teniendo el mail como guía para evaluar todas las dudas, y además les voy a agregar el video, voy a recortar esa parte del video para que no tengan que ver a cada rato toda la clase. Les voy a recortar la parte del video de esta explicación, ahora hasta antes de que Lucy empiece, y se las voy a pegar en la parte de explicación del trabajo final, cosa de que lo puedan tener todavía más a mano. Espectacular. Bueno, muchas gracias a Gaby, que fue muy amable para que podamos usar de la mejor manera la plataforma y podamos entregar todas y todos el trabajo para tener también la certificación de cursada de este curso que es oficial. Bueno, hoy tenemos una clase un poco haciendo eje en deuda, ¿no? Como habrán visto ustedes en clases anteriores, la deuda está muy relacionada con la fiscalidad. Es imposible pensar fiscalidad sin deuda y es imposible pensar deuda sin fiscalidad, ¿no? Tanto porque el hecho de que los estados recauden menos es también lo que muchas veces los lleva a endeudarse permanentemente, pero también, obviamente, porque la deuda es parte de una discusión de fiscalidad. Nosotros hoy no vamos a hacer referencia directamente a todo lo que estuvimos viendo las otras clases de fiscalidad, pero sabemos que es una cuestión que está completamente interrelacionada, ¿no? Y que tiene que ver y es parte de lo que el Estado gasta, ¿no? Digamos, y hay mucha discusión en relación a eso a nivel mundial sobre la relación entre lo que el Estado destina al pago de la deuda con lo que destina, por ejemplo, a garantizar derechos sociales, económicos y culturales de la población. Es una discusión eminentemente fiscal, la de la deuda, y hoy vamos a situarnos un poco, como decía antes, en la realidad de nuestro país. Es importante hacer una pequeña reseña histórica. Sabemos que en nuestro país la aparición de la deuda externa data de la propia constitución del Estado-Nación, pero hay un momento de inflexión, que es el 1956, después del derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón, donde por primera vez la Argentina entra en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, seguramente todos y todas lo conocen, es algo que está presente permanentemente en la vida de cualquier argentino y argentina. Es una institución que nace de los acuerdos digamos, del orden financiero internacional después de la Segunda Guerra Mundial, y que actúa como una especie de gendarme financiero de los intereses económicos e imperiales de los Estados Unidos en general, ¿no? Más allá de que al Fondo Monetario lo habitan casi todos los países del mundo, digamos, el de Estados Unidos todavía conserva el poder de veto más importante en relación a las políticas del Fondo Monetario. En todos lados, en muchos lugares del mundo, y sobre todo en países como el nuestro, se está empezando a discutir muy fuerte el rol que tiene el Fondo Monetario para los países del sur global, y cómo en general aplica o promueve programas de ajuste fiscal, programas de empobrecimiento de la población, y que en general una institución que fue creada para que los países puedan solucionar momentos o crisis de restricción o crisis en sus balanzas de pago, termina generando, no soluciona ninguno de los problemas que llevan a los países a las crisis, sino que en general esas crisis se terminan incrementando, ¿no? Y sobre todo subiendo la pobreza en estos países.
Ese 1956 es un momento importante, pero mi hipótesis, y es una hipótesis que compartimos con muchos investigadores, políticos, referentes, es que cuando hablamos de deuda en Argentina hay un momento de inflexión, que es 1976, el inicio de la dictadura cívico-eclesial militar, que sabemos o que significó la represión, desaparición y secuestro de miles de personas, y es el momento donde efectivamente hay un proceso de endeudamiento muy importante de nuestra economía, que hasta ese momento no había entrado en un ciclo de endeudamiento tan acelerado, pero sobre todo hay un cambio en general en el modelo económico de nuestro país, donde empieza a configurarse lo que vemos hoy, ¿no? Una economía destinada a la ganancia, a asegurar la ganancia financiera y no a garantizar los derechos económicos, sociales y políticos de la población, ¿no? Eso podemos datarlo desde 1976. Entonces, hablar de deuda pública en Argentina lleva inexorablemente a la dictadura de 1976. Entonces es importante también recordar que ese proceso de endeudamiento nace como un proceso violento, ¿no? Para cambiar el modelo económico en Argentina a un modelo direccionado a la ganancia financiera, se hizo necesaria la represión, la desaparición, el exterminio de militantes políticos, al mismo tiempo que se promovía desde el Estado la expansión del sistema financiero. Pero no solamente fue un proceso de endeudamiento externo el que vivió la Argentina a partir de 1976, sino también fue un momento de gran reconfiguración de las prácticas cotidianas de la población, ¿no? Y acá esto me parece importante, ¿no? Porque es algo que todavía que tenemos que discutir a fondo, porque es algo sobre lo que todavía creo que no lo terminamos de abordar, ¿no? O sea, si como por ejemplo autores como Daniel Fernstein dicen que el genocidio de la dictadura tuvo como objetivo la destrucción masiva de relaciones sociales, aquellas orientadas a la articulación social y política, bueno, el proyecto paralelo fue la financiarización de la vida de las mayorías. Entonces hubo un proceso de reconfiguración de prácticas cotidianas de amplios sectores de la población, desde, a ver, para quienes se quieren una imagen concreta, desde dolarizar el ahorro hasta promover el consumo en cuotas o la especulación con el tipo de cambio. Todas prácticas que no eran tan masivas en la población argentina, ¿no? Se generalizaron. Pero además se cambió y se reformó la arquitectura institucional en relación al sistema económico, ¿no? Algunas de las medidas que se implementaron en esos años, bueno, una apertura comercial, la Argentina, algo que se está repitiendo ahora, ¿no? Una apertura comercial quiere decir, bueno, una entrada masiva de productos importados en detrimento de la industria nacional, pero además cambios profundos en el marco legal del sistema financiero. Y ahí viene una ley que creo que está muy poco discutida en la militancia y que es muy importante, que es la de Ley de Entidades Financieras. La Ley de Entidades Financieras, que aún está vigente, aunque sufrió distintas modificaciones en la democracia, es una ley que fue una de las reformas más importantes que hizo la dictadura cívico-eclesial militar, y es una ley que todavía arrastramos hasta hoy, ¿no? ¿Qué es lo que promovió esa ley, no? Bueno, esa ley básicamente hizo que cambie la composición, la configuración del sistema financiero argentino. Desaparecieron sociedades de crédito, de ahorro y de consumo. Promovió que todas esas formas de intermediación que no estaban inscritas como en intermediación financiera, se transformaran en compañías financieras. Entonces, al mismo tiempo, hasta ese momento no había tantas entidades financieras orientadas a otorgar préstamos al consumo, ¿no? Eso es importante retenerlo porque ahora nos encontramos con un montón de empresas que dan créditos en los barrios, que dan créditos a sola firma, y eso antes de la dictadura, digamos, no existía, ¿no? No existían compañías financieras que den préstamos al consumo
con escasa regulación estatal. Entonces hubo en general cambios profundos en las maneras de utilizar el dinero y de intermediar el dinero en la sociedad. Al mismo tiempo se consolidan los bancos como las entidades con mayores capacidades de todo el sistema financiero, ¿no? Antes eso estaba más descentralizado, había mucho cooperativismo, y se produce entonces un proceso de concentración de entidades bancarias, cada vez había menos, y un proceso de liquidación y de desaparición de experiencias de cooperativismo de crédito, ¿no? Por ejemplo, partes de la ley que se les prohíbe a las cajas de crédito, en ese momento, que eran algo muy utilizado, se les empezó a prohibir operar con cuentas a la vista, ¿no? Si no eran bancos comerciales. Es decir, se quería avanzar en que todas esas formas de intermediación del dinero se terminaran transformando en bancos comerciales. Y básicamente lo que querían eliminar era la existencia de la forma cooperativa en el sistema financiero, ¿no? Otra de las reformas importantes que se dieron en esos años es el cambio también en las facultades del Banco Central, ¿no? El Banco Central, la dictadura le recorta al Banco Central sus facultades para direccionar el crédito, a la vez que se liberaliza la tasa de interés, es decir, la tasa de interés empiezan a establecerla los mismos bancos, ya no es el Estado el que pone un límite a esas tasas de interés. Y por otro lado se eliminan los controles a la entrada y salida de capitales del sistema financiero, ¿no? Por eso es muy importante, porque es algo que marca, ¿no?, el modelo económico orientado a la especulación financiera. Es decir, pueden venir capitales de cualquier lugar del mundo y quedarse muy pocos días, valorizarse y salir rápidamente. Entonces, ¿qué produjo todo esto? Bueno, que se concentrara y se centralizara el sistema bancario, y sobre todo se empieza a extranjerizar, ¿no? Y las entidades que eran más chiquitas fueron absorbidas por bancos nacionales e internacionales. Y se empieza a configurar este modelo que autores como, bueno, Basualdo, recientemente fallecido, llaman modelo de valorización financiera, ¿no? Que me parece importante porque no es solamente una discusión económica, sino que es una discusión que lo que se pregunta es, bueno, ¿cómo está organizada una sociedad? ¿Para qué está organizada una sociedad? ¿Para qué nos organizamos socialmente bajo un Estado-nación? Bueno, el modelo de valorización financiera lo que nombra es una forma de organización social en la cual el Estado es un mero facilitador de la especulación de corto plazo y de la fuga de capitales de las grandes empresas. Es decir, su principal función es facilitar la especulación y asegurar la fuga de capitales. Antes que la educación, la salud, lo importante es que esos capitales se valoricen. Este fenómeno, la especulación y la fuga de capitales, empieza a hacer algo que vieron seguramente con Verónica. Es un fenómeno crucial para entender el endeudamiento externo de esa época, ¿no? Porque, ¿cuál era el sentido del endeudamiento externo en ese momento, ¿no? Bueno, la deuda externa cumplía la función de sostener la renta financiera apropiada por estas firmas oligopólicas. ¿Qué quiere decir? Las empresas ingresaban capitales líquidos en dólares mediante inversiones especulativas, o incluso se endeudaban, endeudamiento de grandes grupos económicos, y ese capital se valorizaba en la plaza local gracias a altas tasas de interés. Y en ese momento funcionaba la tablita, ¿no? Algo que es muy parecido a lo que hay ahora, entonces eso le permite al especulador, bueno, saber cuál va a ser la cotización de la divisa. Una vez que ese capital con la tasa de interés local se valorizaba, se volvía a convertir en dólares y se fugaba al exterior. Ese es un mecanismo por el cual empieza un ciclo de endeudamiento muy fuerte en nuestro país. Entonces la dictadura instauró reformas que cambiaron estructuralmente el modo de funcionamiento de la economía argentina. El hecho de que se haya sacado o
o derogado las trabas para la entrada y salida de capitales, bueno, empezó a transformar a la economía argentina en una economía dependiente, en una economía más vulnerable a factores externos, pero también empezó a suceder un proceso por el cual aparecen estos grandes grupos económicos, se empiezan a formar estos grandes grupos económicos, lo que se llama la patria contratista, ¿no? Estos grandes grupos económicos ligados al Estado, y un proceso de internacionalización de la cúpula empresarial local, ¿no? Por eso también empieza también a ser un fenómeno mucho más extendido a la fuga de divisas, ¿no? Entonces, ¿qué hay en este momento? Los acreedores externos, en este momento, en el momento de la dictadura, los acreedores externos más importantes que tenía Argentina eran bancos transnacionales de países de potencias, ¿no? Y entonces, ese es un proceso donde la deuda pública empieza a crecer de manera sistemática desde 1976. Y ligada a la fuga de capitales. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la deuda crece, pero porque se estatiza. Es decir, toda la deuda que habían tomado los grupos económicos en la etapa anterior se absorbe y se reconoce como deuda del Estado, ¿no? Entonces, ahí también hay un crecimiento de la deuda, ¿no? Que obviamente marca también las dificultades que tuvo ese gobierno para terminar el periodo democrático y de caer en un proceso hiperinflacionario que estaba muy relacionado a ese proceso de endeudamiento. Después tenemos otro proceso de endeudamiento muy importante, que es el que se da durante el gobierno de Carlos Menem, que ese va a ser un endeudamiento que va a estar ligado a reformas estructurales sugeridas por organismos de crédito como el Fondo Monetario también, y que se van a llamar las reformas del consenso de Washington, ¿no? Bueno, ¿en qué consistían esas reformas? En privatizar empresas estatales y que parte de ese dinero que se obtenía privatizando las empresas se usara para pagar deuda. Y al mismo tiempo deuda que se reestructuró con lo que se llamó el Plan Brady, ¿no? Este proceso obviamente marca otro momento de endeudamiento externo que también estuvo muy relacionado a sostener la convertibilidad, ¿no? El 1 a 1, es decir, el Estado se endeudaba o vendía empresas para pagar deuda, que era deuda que estaba destinada a sostener esa convertibilidad que, bueno, sabemos que era muy ficticia. Entonces, para sostener la demanda de divisas, no solamente de la gente, sino también de los grupos oligopólicos y las empresas transnacionales, permanentemente se endeudaba. Y otra vez aparece esta libertad absoluta de la entrada y salida de capitales, ¿no? Que viene siempre relacionada con estos momentos de endeudamiento. Después tenemos el gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? Que es también un momento en donde también hay un crecimiento de la deuda externa, y también que tiene que ver con el megacanje, ¿no? Que es algo que llevó a cabo Federico Sturzenegger, que hoy es el ministro de Desregulación y todavía no ha pagado en sus culpas en la justicia por ese proceso que fue tan oneroso para el país y que además implicó para funcionarios como él cobrar, algunas comisiones de bancos que estaban implicados en esa reestructuración de la deuda. El otro momento de crecimiento de la deuda, y esto es el periodo que más nos va a interesar, es durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, donde vuelve este circuito de valorización financiera, entendido como endeudamiento externo asociado a la fuga de capitales, ¿no? Nos interesa mucho porque acá va a empezar a darse un cambio cuantitativo también en el endeudamiento de las personas. ¿Cómo empezaba este proceso? Bueno, este proceso empezaba con el ingreso de divisas que después se convertían en pesos, se valorizaban en el mercado local y
gracias a la diferencia de la tasa de interés, se fuga el dinero al exterior, ¿no? ¿Qué pasó durante este gobierno? Bueno, durante este gobierno hubo un aumento de la pobreza, del desempleo y de la precarización laboral, ¿no? Sabemos que a partir del 2018 el Estado vuelve al Fondo Monetario Internacional y empieza a darse un periodo de caída del poder adquisitivo de los ingresos populares, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, para darle algunos datos de esa... bueno, en ese momento la asignación universal por hijo y por hija perdió el 20%, la economía popular o la economía informal empieza a caer en relación a los salarios formales, acumulando ya más del 20% de pérdida de poder adquisitivo desde ese momento, y empieza a darse un fenómeno muy relacionado a las políticas de ajuste que promovió el Fondo Monetario del 2018, y esto es un punto en el que me gustaría que nos detengamos, que es el fenómeno del incremento del endeudamiento de las familias, sobre todo de las mujeres. Cuando termina el gobierno de Macri, más del 92% de las mujeres que cobraban y cobran asignación universal por hijo estaban endeudadas. Pero esa no es la única forma de endeudamiento, y eso es otro de los temas que vamos a tratar hoy. Lo que empieza a suceder durante la aplicación del programa de ajuste del 2018 del gobierno de Macri es que la caída del poder adquisitivo de los ingresos, que eso incluye salario, pero también programas sociales, se empieza a completar cada vez más con endeudamiento. Es decir, no es un endeudamiento opcional, no es un endeudamiento transitorio, no es un endeudamiento circunstancial, por ejemplo, para festejar un cumpleaños, para comprar un electrodoméstico, sino que es un endeudamiento permanente. Significa que la Argentina, las personas que viven en Argentina y que están en los lugares en los deciles de menores ingresos, tienen que vivir permanentemente endeudadas para completar esa parte de los ingresos que les falta para llegar a fin de mes. Por supuesto que eso además se ve cada vez más resentido con el aumento de la inflación. Pues la segunda característica es que este endeudamiento no solamente es motorizado por el Estado en el gobierno de Macri, sino que también empiezan a aparecer y a proliferar otras fuentes de endeudamiento como las financieras, pero también los prestamistas informales, y últimamente se agregan las empresas como Mercado Pago. ¿Cuál es el problema ético y de legitimidad que tienen esas deudas? Que son deudas que se utilizan para vivir. Es decir, endeudarse para vivir no debería ser algo que debiéramos naturalizar o aceptar, ¿no? Es un endeudamiento ligado a, en el caso de las mujeres todavía más, a solucionar acceso a bienes y servicios básicos para poder resolver la vida. Puede ser una vestimenta para que los chicos empiecen la escuela, medicamentos, bueno, en el momento del gobierno de Macri, por ejemplo, los medicamentos que se dejaron de dar desde el ANSES, bueno, se transformaron en una de las principales fuentes de endeudamiento de las personas, ¿no? Muchas personas endeudadas para comprar medicamentos. Y eso es algo que en Argentina no sucedía, ¿no? Por eso tiene que ver, y esta relación es importante, las políticas de ajuste del Fondo Monetario hacen que la deuda de alguna manera se empiece a meter en nuestras casas. O sea, no es solamente el Estado el que está endeudado, sino también nosotros y nosotras, para completar permanentemente esa parte de los ingresos que no nos alcanza para llegar a fin de mes. Se evidenció también que las mujeres estaban más endeudadas de maneras más informales. Hay, en la bibliografía que yo les dejé, hay varios estudios que empezaron a ver, por ejemplo, que las mujeres están más endeudadas para vivir, o sea, que se endeudan en general para sostener la economía doméstica, pero además que se endeudan de maneras más informales, porque hay menos trabajo formal, entonces acceden menos a los bancos y en general caen en endeudamientos con billeteras virtuales, con financieras y demás. Esto es importante, en una casa puede haber más de una deuda, ¿no? Eso es lo que está pasando en nuestro país, que tiene como punto de inicio el 2018. Bueno, una casa que tiene varias fuentes de endeudamiento al mismo tiempo, incluso que parte del día sea gestionar, bueno, cuál es la deuda que voy a pagar en relación a las peores consecuencias del impago. Y sobre todo lo que vimos, y esto lo que venimos estudiando con otras compañeras, es que hay una concentración
de altos niveles de endeudamiento en los hogares monomarentales, ¿no? Que son hogares donde en general las mujeres tienen mayores índices de informalidad laboral, más carga de trabajo de cuidado y en algunos casos incumplimiento del pago de la cuota alimentaria por parte de los progenitores con los que no conviven. En general, en esos hogares es donde más se concentran los índices de pobreza y al mismo tiempo donde se está endeudando cada vez más. Porque esto sí es importante y es que la deuda ya no necesita como garantía el salario, ¿no? Eso han aparecido un montón de formas de endeudamiento que no necesitan como garantía el salario. La pandemia ha sido un momento donde ha habido otro salto en el endeudamiento y se han dado varios procesos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, con el proceso de digitalización del dinero, muchas personas dejaron de usar dinero material y empezaron a virtualizarse las transacciones. Bueno, las billeteras virtuales empezaron a expandirse, no solo como métodos de pago, sino como fuentes de endeudamiento. Es algo que también lo van a ver en la bibliografía, que empiezan a tomar cada vez más importancia estas empresas de finanzas digitales para ofrecer deuda. Ahí el problema, más allá de que resuelvan una urgencia y que de alguna manera se democratice el acceso al crédito, el problema es que son tasas de interés mucho más onerosas que la de los bancos y que tienen escasas regulaciones, ¿no? Eso ya lo estamos viendo, hay muchas estafas, hay muchos problemas con el uso de estas infraestructuras digitales. Y entonces también aparece la discusión de, bueno, ¿por qué ahora Mercado Pago quiere transformarse en un intermediario para cobrar la asignación universal o las jubilaciones, ¿no? Porque la gente en general tiende a resolver todo en el mismo lugar. Donde cobra es donde se endeuda, ¿no? Entonces también hay una importancia en relación a dónde se cobran los saberes, ¿no? Por ejemplo. Y también los datos. Hoy, uno de los principales negocios que tienen las empresas de finanzas digitales es la compra y venta de datos, ¿no? Los datos que sirven para entender perfiles de consumo, perfiles crediticios de las personas y para ofrecer permanentemente productos financieros. Entonces, esto es importante porque tiene claramente un sesgo de género estos niveles de endeudamiento, pero por supuesto que afectan a la población en general, ¿no? Y están relacionados con los planes de ajuste que promueve el Fondo Monetario, ¿no? Y el endeudamiento externo. Si tuviéramos que decir, en este momento nuestro país está sostenido en base a deuda externa y a deuda de las familias. Hay un tema también político en relación al endeudamiento. El endeudamiento es una manera de individualizar y de privatizar los costos de un ajuste que antes se podían colectivizar, ¿no? Algo diferente, por ejemplo, a la crisis del 2001, donde no había tanta proliferación de endeudamiento. El endeudamiento te permite aplazar los efectos de esa política de austeridad que estás viviendo en tu propia vida. Entonces, hay a partir del 2018 cambios en el destino de la deuda, donde aparece este endeudamiento para vivir. Hay también cambios cualitativos, porque cambia la pregunta es quiénes se endeudan, para qué se endeudan y con quiénes se endeudan. Y hay cambios cuantitativos, porque empieza a dar un salto. Si antes la porción de la población que estaba endeudada era chica, bueno, eso se va expandiendo cada vez más hasta la situación en la que estamos ahora, donde incluso ya hay muchos sectores de clase media que se sostienen, pero siempre con una tasa de interés mucho menor que la que paga alguien de un sector popular, ¿no? Es mucho más barata la tasa de interés de la tarjeta de crédito que lo que paga una persona que se endeuda en una financiera barrial. Por otro lado, es importante entender cómo hay una relación entre cuándo aparece el endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el endeudamiento es más alto en las casas donde hay más trabajo de cuidado? ¿Por qué el endeudamiento crece a partir de que los servicios públicos estén mercantilizados o privatizados? Porque son esas variables las que funcionan como dinamizadoras o no del endeudamiento de las economías domésticas, ¿no? Y estamos viendo este proceso que nosotros hemos llamado, un endeudamiento dedicado a la reproducción de la vida y que afecta muy fuerte la posibilidad de sostener la economía doméstica, ¿no? Hoy la mayor fuente
la mayor destino de la deuda es comprar cosas que deberían poder comprarse con los propios ingresos. Y la pandemia ha sido un momento donde ha crecido el trabajo no remunerado, han aparecido nuevas fuentes de endeudamiento y, por ejemplo, hay mucha gente que se empezó a endeudar para pagar el alquiler en pandemia. Entonces, no solamente aparecieron no solamente aparecieron finanzas digitales para poder endeudarse, sino que también hay un montón de, bueno, cosas que devinieron fuentes de endeudamiento como el alquiler. Bueno, sabemos que en la actualidad, con la política de desregulación, esto no hizo más que agravarse, se han desregulado los precios a partir del DNU 7023, que está vigente, se han desregulado los precios de los servicios y de los bienes básicos que necesitamos para la reproducción de la vida, han crecido las tarifas, han subido los alquileres mucho más que la inflación, y todo eso se está compensando quienes pueden todavía con deuda, ¿no? Porque obviamente también crece el impago, pero obviamente las políticas de desregulación también afectan estos niveles de endeudamiento. Entonces, eso es un poco lo que van a ver en la bibliografía y me parece importante que empecemos a discutir la legitimidad de este endeudamiento para vivir. Y sobre todo la relación también entre este endeudamiento externo y el endeudamiento de las familias. Por último, no quería dejar de nombrarles una discusión que está habiendo en este momento a nivel global, que es el concepto de deuda ecológica, que empieza a trabajar en la idea de que los países del sur somos acreedores en términos de deuda ecológica con los países del norte. Lo que se trata de discutir es que, en general, la presión del Fondo Monetario y otros organismos internacionales para implementar ajustes y reformas estructurales, bueno, hace que se prioricen el pago de los intereses financieros por encima de las necesidades de la población, pero también socioambientales, en un momento donde estamos en una crisis climática. Entonces lo que sucede es que con estos altos niveles de endeudamiento, bueno, el Estado tiene menos capacidades para dar respuesta a esta crisis climática, pero además depende cada vez más de actividades extractivistas para pagar esa deuda, ¿no? Es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora con el RIGI, que es una forma de flexibilizar la extracción de recursos naturales de nuestro país para hacerse de dólares para pagar esas deudas. Entonces, cada vez más se está discutiendo la necesidad de discutir cómo la deuda ecológica, que surge como un concepto en la década de los 90, es un contrapeso a los procesos de endeudamiento financiero por parte de los países como los nuestros. Es un concepto que surge de Latinoamérica y que lo que quiere mostrar es que para que haya un mayor consumo y mayor crecimiento en el norte, bueno, en los países como los nuestros, en general, hay una afectación mucho más grande del ambiente para sostener esos niveles de consumo en el norte. Y cómo entonces nosotros al mismo tiempo somos acreedores de una deuda ecológica con el norte. Esto es algo que se estuvo discutiendo en el G20, es algo que viene creciendo cada vez más como discusión también y como argumento para avanzar en la discusión sobre la ilegitimidad de las deudas en un momento donde, bueno, como les decía al inicio, el Fondo Monetario y sus políticas de ajuste están en crisis en varios países del mundo. Dejo por acá y abrimos a la discusión un ratito. Como siempre saben, pueden ir levantando la mano, yo les voy dando la autorización para que tomen la palabra. No sean tímidas, tímidos, tímides. Mónica, deberías de poder hablar ahora. Sí, interesante lo que se ha dicho recién de la deuda ecológica. Eso me recuerda a que tenemos en conurbano bonaerense, yo pienso que en unos cuantos lugares y provincias también, o zonas rurales o de ciertas periferias, unos tremendos cinturones más que ecológicos de fuerte contaminación y polución ambiental, en donde se utiliza
la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos, como para enterrar basura de la peor toxicidad, y que hay muchas zonas que de noche son irrespirables, más en verano con la humedad, y que todo eso también trae aparejado no solo temas de salud, sino también el tema del negocio de la basura, ¿no? Los miles de millones de pesos, de dólares que mueven muchas empresas justamente para contaminar, se hace la vista gorda, y que se utilizan tierras o de algunos countries en Tigre, no voy a dar nombre, pero algunos son evidentes, están ahí por Tigre nomás pasando Cardenal Newman, un olor a podrido impresionante, y cómo también todo eso contribuye a las tierras de relleno, ¿no? Y gente viviendo allí, más allá de su poder adquisitivo, ¿no? O sea, tiene muchas aristas el tema de la deuda ecológica. Y desde siempre hasta el día de hoy, no hay medidas serias al respecto para no contaminar. Se contamina cada vez más. Ahí estoy dándole la participación a Noelia y a Karina en ese orden. Buenas tardes, ¿me escucha ahora? Un poco, Lucio, muchísimas gracias, ha sido más que esclarecer tu clase. Quería preguntar un poco cómo influyen en este tema de la política fiscal los condicionamientos para la toma de deuda. Por ahí nos ha explicado muy claramente cómo funciona el proceso de toma de deuda y bueno, en raconto histórico, pero bueno, ¿qué podrías decirnos sobre eso, sobre los condicionamientos para la toma? Sí, el problema que en general estos procesos, esos modelos neoliberales que nos llevan a mayores niveles de endeudamiento, en general son modelos que al mismo tiempo bajan la recaudación del Estado, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, que cada vez se le cobra menos a los ricos, por lo tanto hacen al Estado más dependiente, hay más injusticia fiscal y hacen al Estado más dependiente de la deuda. Entonces es como un doble combo, ¿no? En general, los procesos de endeudamiento aparecen cuando el Estado también deja de captar recursos fiscales, ¿no? Esa es un poco la relación que hay en general. Y también, por supuesto, los procesos de endeudamiento como el que estamos viendo hoy, por ejemplo, están muy relacionados con que el Estado deje de percibir impuestos a los más ricos, ¿no? Acá se bajó, por ejemplo, bienes personales y al mismo tiempo el Estado está permanentemente estirando, colocando bonos para estirar recursos fiscales que no tiene, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha entre justicia fiscal y la posibilidad de dejar de endeudarse, ¿no? De hecho, los momentos de mayor desendeudamiento son los momentos en los que el Estado puede captar más rentas o tiene mayor capacidad recaudatoria, ¿no? Creo que también estaba Karina, que ya no sé si puede abrir el micrófono. Hola. Sí, yo quería, porque siempre cuando se plantean estas cuestiones me pongo a pensar también soluciones que las deben pensar y las deben comentar, y si es posible la vuelta al mutualismo en una época tan individualista. O sea, es como que se ha generado una sociedad muy individualista, y veo que como una solución sería volver a, a unirnos desde las organizaciones y demás lugares. La forma de hacerlo culturalmente, ¿no?
Bueno, eso se me plantea. Y no sé, no sé si es una de las soluciones esa o cuál es para tratar de mejorarnos, ¿no? Porque el rol del Estado fue cambiando y una cuestión es el rol del Estado que debería tener conforme a nuestra base legal y todo lo demás, y la que está teniendo. Eh, Esa es la cuestión. Siempre se me plantea todo eso en lo político, eh, lo que es y cómo se presentan los hechos, eh, y cómo hacer para llegar a eso, ¿no? Igual no está en nosotros, pero por ahí me parecía para el trabajo, como siempre a mí se me presenta eso, no sé por qué, ver por dónde podría estar la solución desde el punto de vista de las políticas públicas y demás. Es difícil porque estamos con una forma que es la que está gobernando y que hay que hacerlo opuesto desde las bases sería. Eh, bueno, eso, nada más. Queda como, no una pregunta, sino algo, si hay algo, algún camino a seguir de fortalecer algo para que se pueda dar un cambio en algún momento. Eso nada más. Gracias. ¿Cómo estás, Karina? Sí, obviamente, digamos, hay muchas experiencias el problema de la financiarización de la vida tiene que ver con muchas aristas, ¿no? Pero todo lo que podamos hacer en el ámbito de desarrollar formas alternativas de consumo, de producción, además de reclamarle al Estado que en todo caso la deuda no sea la prioridad, todos esas son programas que se están discutiendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Como también discutir este modelo de financiarización de la vida desde las propias prácticas de militantes y las políticas públicas que pueden avanzar en políticas de desendeudamiento. Por ejemplo, cuando los ingresos le ganan la inflación, la gente se endeuda menos. Cuando la salud es pública, la gente no se endeuda para acceder a la salud. Y todo esto tiene que ver, obviamente, con cuestionar un modelo que está orientado a la valorización financiera. Entonces, yo creo que todas las luchas concretas que se puedan dar para avanzar en desmercantilizar, en desprivatizar, incluso en experiencias y formas de resolver la reproducción de la vida de manera no mercantilizada, bueno, eso hace avanzar una agenda que vaya por otro lado, que no es la agenda de la valorización financiera que estamos viviendo hoy. Está bien, está. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera preguntar, que quiera hacer alguna consulta? Levanten la mano. ¿Seguros que no hay ninguna otra consulta? Ahí está Mónica. Mónica, vos deberías de poder abrir tu micrófono. Creo que ya está abierto. Acerca de la valorización financiera, se me viene a la cabeza para preguntar muy puntualmente que si este modelo actual de economía que está impuesta y que nos atraviesa y nos está verdaderamente jugando un tremendo dolor de cabeza, que si lo analizaría sí o no, o desde qué puntos de vista,
a lo que aplicó el señor Martínez de Oz en su momento, que yo ni había nacido. Me gustaría saber eso. Si tiene mucho o no de Martínez de Oz, en que sí, en que no, o si es, ¿cómo se definiría más o menos? Sí, tienen muchas similitudes en algunos aspectos, por ejemplo, en cómo se maneja la política cambiaria, ¿no? Que se da bueno, se reeditó lo de la tablita, ¿no? Es decir, que todos los agentes saben cuánto los agentes financieros saben cuánto se va a devaluar la moneda y entonces pueden especular en relación a eso. Y obviamente por el ajuste que se está aplicando, digamos, el origen de las políticas de ajuste viene del Rodrigazo, pero la dictadura de alguna manera tiene la función de estabilizar ese ajuste, ¿no? De reprimir la oposición de la organización popular a esas políticas de ajuste que después se vuelven a reeditar en el menemismo y en el macrismo. Pero tiene muchas cuestiones parecidas a Martínez de Oz, también en relación a la apertura de la economía, con el fomento de la destrucción de la industria nacional y el fomento de la importación de productos desde afuera. Yo diría que esas dos cuestiones son las más parecidas al modelo de Martínez de Oz, ¿no? El tema de la bicicleta financiera y el tema de la apertura comercial que termina destruyendo la industria nacional. Sandra, creo que ya deberías de poder abrir el micrófono. Hola, buenas tardes compañeras, ¿cómo les va? Nada, más que hacer una consulta, quería en realidad reflexionar al respecto de esto de la necesidad de discutir la legitimidad del endeudamiento para vivir, porque nada, es como pensarlo como otra de las batallas culturales que tenemos que dar nuevamente desde nuestros discursos, en nuestras asociaciones barriales, en los lugares donde desempeñamos nuestras tareas, porque hoy, o sea, digamos, esto es un ejemplo más de la feminización de la pobreza, ¿no? De cómo somos las mujeres otra vez piedra de tope nuevamente para el ajuste, y para encontrar también las soluciones alternativas que desde los discursos para captar, digas, para captarnos, hacen que nos veamos como metidas en este círculo vicioso del consumo a través, por ejemplo, como decías vos, de las billeteras virtuales. En los 90 eran las libretas barriales, porque no existía la billetera virtual, y cómo eso va también generándose desde una manera muy legitimada en los discursos diarios. El otro día justamente estaba viendo un TikTok de un muchacho muy liberal que le explicaba a la gente cómo endeudarse con la billetera virtual y cómo utilizar otra billetera virtual para pagar esa deuda y así ir haciendo una cadena de endeudamiento del que básicamente nunca te haces responsable, digamos. Y cómo la gente va creando y va viendo alternativas en estas opciones de discurso que, bueno, que básicamente es lo que tenemos que salir a discutir y a dar la batalla desde los barrios para poder también poner a las mujeres en realidad en los lugares donde hay que empezar a discutir estas cosas, porque sí, básicamente esto de que el ajuste viene sobre los hogares y que sea esa la salida para el Estado, nos pone a todas nosotras en una situación en la que, como decías hace rato, es militando que vamos a encontrar en conjunto y en equipo la salida, digamos. Sí, Sandra dijo algo muy importante, que es que esto es parte de la batalla cultural, ¿no? Este gobierno se está tomando muy en serio la idea de desarrollar y desplegar y profundizar todo lo que es financiarización, incluyendo a la juventud en eso, ¿no? Cosas como, bueno, la Comisión Nacional de Valores autorizó la especulación para los menores de 18 años, a partir de 13 años se puede invertir, o la discusión de, por ejemplo, el secretario de Niñez, que ahora es también un CEO de una casa de apuestas virtuales. Es parte de una batalla cultural, ¿no? Efectivamente coincido con Sandra que además de tener una agenda muy concreta para desmercantilizar, desprivatizar y cuestionar la legitimidad de la deuda,
tiene que ver también con cuestionar cuestiones que están profundamente arraigadas en la subjetividad, que tienen que ver con la especulación, bueno, con el individualismo, con la financiarización, y entonces sí, coincido con Sandra, que es parte también de una batalla cultural. Así que coincido plenamente. Creo que no, que nadie más fue levantando la mano, que no hay, me parece, por el momento ninguna otra consulta. Eh, si alguien quiere levantar la mano ahora rápido, y si no, si te parece, Lucy, podríamos continuar. No, nadie levantó, nadie más levantó la mano, así que no sé si querés decir algo más en el marco ahí levantó alguien más. Mercedes. ¿Se escucha? Hola. Sí, 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 se escucha. No, yo quería aportar justamente con esto que decía la última compañera sobre la feminización de la pobreza. Bueno, yo estoy haciendo otra capacitación también de formación en promotoras territoriales, y hoy justo tengo la clase antes que esta. Estaban comentando desde la ciudad de Olavarría, de la que soy oriunda, más allá de que hace 6 años que no vivo en Olavarría, estoy en el sur, pero soy de Olavarría, y comentaban desde el área de la mujer de esa localidad cómo se han incrementado los casos de violencia de género, agudizado, ¿no? Y cómo se reincide en la violencia de mujeres que no están pudiendo salir de esa situación, comparado con años anteriores. Y yo la reflexión que le hacía a mis compañeras, que le decía seguramente entre todas las problemáticas que tenemos hoy día, el tema de justamente la feminización de la pobreza debe tener que ver con que muchas mujeres quedan atrapadas en ese vínculo de violencia por el hecho de la dependencia económica, ¿no? Que quizás en otros momentos habría una changuita, un laburo, algo, eh, incluso el acompañar mismo, que era por 6 meses y era sin denuncia, y bueno, eso de alguna manera le permitía a las mujeres salir de esos contextos. Y hoy otra vez me parece que vuelven a exponer a las mujeres no solamente a la pobreza, a las necesidades, sino también económicas, ¿no? Y materiales, hablando, sino también a exponer la vida, físicamente, justamente al peligro de riesgo de vida. No sé, yo lo relacioné con esto y me parece que tiene que ver también. Sí, completamente. Algo que no profundizamos, pero que van a encontrar en la bibliografía, es la relación con la autonomía económica, ¿no? Cómo también hay primero una relación estrecha entre endeudamiento y feminización de la pobreza, como dijimos, trabajo de cuidados, pero también cómo también estar en un hogar donde una está asumiendo deudas y depende quizás de los ingresos de otros para pagar deudas, también es una forma de fijación a situaciones de violencia. Por eso coincido plenamente que el desmantelamiento de las políticas públicas de prevención de las violencias, incluso eh, por lo poco que podían dar solución, es también otro motivo agravante, y sí está muy bien pensarlo en relación a la violencia y en relación a la autonomía económica, ¿no? Pues son todas formas de afectación de la autonomía económica. Le voy a dar la palabra a Yelen, que también levantó la mano, pero sí, muy, muy pertinente tu comentario, Mercedes. Hola compas, ¿cómo están todos? Muy bueno todo lo que compartieron. Me quedaba pensaba particularmente en las familias, en los hogares monoparentales, que son los que más se endeudan. Qué difícil, ¿no? Como yo me acuerdo, no sé, en 2018 si fue de una pintada que vi que se sumaba el desendeudadas a la consigna, entonces era vivas, libres y desendeudadas. Y me acuerdo de ver esa imagen escrita en una pared pintada y decir,
claro, porque esto también nos está pasando, ¿no? Era bueno, en esto de la batalla cultural, comenzar a desnaturalizar y tomar conciencia de que también nos tienen endeudadas hace mucho tiempo y endeudades hace mucho tiempo. Entonces, pensaba cómo cuestionar también esta práctica para compañeras y compañeros que realmente no encuentran otra opción o que tienen el endeudamiento en sus cuerpos territorios extremadamente estructurado, ¿no? De años, de generaciones enteras, de que alguien te pase a golpear la puerta de tu casa, a pedirte que le pagues y que tus viejos te manden a decirle no, no estamos, salimos, ¿no? Como digo, el endeudamiento como parte de tu estructuración, de tu subjetividad. Y en el medio de eso, como las organizaciones sociales, evidentemente no estamos apareciendo, ¿no? Como esa posibilidad de resolver o de colaborar para que esa persona no se endeude a través de todos estos mecanismos ultraviolentos y desinformativos que hay, sino que pueda ser la organización la que no solo te ayude a resolver esa necesidad básica a la que no estás accediendo, sino además sea la que te traiga la propuesta de educación financiera, porque si no, esos huecos los llenan los punteros, las iglesias, o bueno, mismo estas empresas, o no sé ni si son empresas, ¿no? Estos grupos que prestan dinero y que están en todos los barrios, cada 3 cuadras tenés una con mucha luz, 24/7 atendiendo. Es obvio que esto es parte de la contraofensiva económica, ¿no? Contra nosotros, contra nuestro movimiento. Pero veo que en el marco de cómo estamos, pareciera como que sigue siendo una discusión que vamos a patear, ¿no? Como bueno, nos sostenemos con vida y bueno, con vida pero endeudades, no nos queda otra. Me cuesta pensar cómo puede ser tomado esto por las organizaciones. Me cuesta, me pregunto cómo, porque en general, por ejemplo, en lo que tiene que ver con autonomía o con salida de las violencias, ya hay mucha concentración de fuego ahí, ¿no? De cómo atender. Cómo hacer para que esta tercera, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, finalmente pueda ser una política desde las organizaciones. No es muy optimista el comentario, pero me parece que eso, ¿no? Si pienso 2018, que creo que fue cuando vi la pintada y empezábamos a nombrar esto del desendeudamiento, ya pasaron casi 8 años y no siento que esto sea un tema de las organizaciones sociales, políticas o comunitarias, ¿no? Lo dejo ahí como inquietud. Yo, perdón. No, está bien. Quería decir que también estaba Paola para hablar, pero contestarle tranquila. Dale. Sí, yo coincido, pero sí, trabajando con este tema, si bien el problema se agrava, ¿no? Porque, bueno, las condiciones materiales de las personas se han agravado en estos últimos años y más en el último tiempo. Sí aparece muy fuerte en algunos lugares donde la organización funciona como una forma de desendeudamiento, a partir de colectivizar el problema, a partir de, entrar en otras redes de producción o de resolver ciertas necesidades que ponen a salvo a algunas compañeras a tener que sobreendeudarse, digamos. Eso lo van a ver en algunas investigaciones que yo les puse en la bibliografía, que también hicimos con organizaciones, pero sí, yo coincido que es algo que hay que seguir discutiendo porque, digamos, es la realidad cotidiana de las mayorías y tenemos que tener alguna respuesta que no sea solamente aceptarlo como natural, sino que hay que empezar a discutirlo desde las organizaciones y, bueno, también desde las organizaciones de mujeres. Así que gracias por tu comentario. Y perdón porque el primer comentario que hizo la compañera que habló sobre contaminación, digamos, yo no lo contesté directamente porque después cambié la dinámica, empecé a contestar uno, porque cuando ella estaba hablando yo la estaba anotando para contestarlos todos juntos, y después dije, no, mejor contestarlos uno por uno porque no había tantos. Así que también agradecerle a la compañera que hizo ese comentario, que también me parece muy, muy pertinente para pensar la deuda ecológica, incluso como parte de las discusiones al interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, le paso la palabra a Paola. Hola, ¿qué tal, compañeras? Hola, Lucy. Bueno, vienen como concatenados los comentarios, me parece, porque yo también iba a ir por el lado de a quién debemos, cómo debemos, qué debemos,
y otros aspectos de la deuda que no tienen que ver solo con el dinero y con lo económico. Me parece que también cuando se endeuda a grandes poblaciones, se la somete a estar en ese lugar de opresión y de eterna incertidumbre, que obviamente es un obstáculo para la organización, un obstáculo para la vida, un obstáculo para estudiar, para crecer, ¿no? Ese aspecto como más sórdido de lo que es endeudarse, no para completar un proyecto como podía ser antes, porque la deuda para tener una casa o la deuda para lograr armar, no sé, un lugar de trabajo, un proyecto, un emprendimiento, es una cosa. El tema es cuando la deuda se privatiza, se individualiza para poder sobrevivir, que me parece que ahí está el gran problema de ese desendeudadas, que fue un poco el lema del año anterior de las marchas de mujeres. Porque bueno, la realidad es que las clases populares y las clases medias siempre se endeudaron, pero con grandes objetivos, que eran tener la casa propia, tener el negocito, tener el viaje, la fiesta de 15 para la niña, o el viaje o la moto para el nene, o lo que fuera. Pero ahora estamos hablando de la zapatilla cada 2 o 3 meses para que el pibe pueda seguir yendo a la escuela, el inodoro que se rompe, el calefón para poder tener agua caliente. Estamos hablando de necesidades básicas a las que las deudas va enfocada, y realmente eso muestra la precariedad de nuestra existencia. Y un poco hablando de las familias monomarentales, me parece que el gran tema de la deuda es que somos acreedoras al mismo tiempo que somos deudoras en nuestro caso, pues somos acreedoras de las deudas que los progenitores, por ejemplo, de nuestros hijos tienen con respecto a sus crianzas y cuidados. Y este ser acreedoras pero no reconocidas es también una cuestión de mucha injusticia, pero también de mucho dolor y de mucha bronca en muchos casos. Así que ese es otro aspecto de la deuda que me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Y un poco retomando lo que decía Yelén, esto de que no es lo mismo endeudarse con un banco que endeudarse con una cooperativa de compañeras que entre todas nos la bancamos para ir comprando los lavarropas que cada una necesita. Me parece que esas lógicas de que no es lo mismo con quién nos endeudamos y que de por sí el hecho de obtener dinero más rápidamente para obtener algo que necesitamos con urgencia, en sí mismo no está mal, sino que el problema es a quién y a qué costos y cómo este círculo eterno de deuda no nos deja vivir dignamente y en paz, sobre todo mental y psicológica, ¿no? Bueno, un poquito ese era mi aporte. Bueno, yo diría que lo de Paola me funciona como cierre, ¿no? Me parece que tomó todos los aspectos y los llevó más profundo, ¿no? Así que te agradezco mucho, Pau, por el comentario. A todas y a todos los que... Noelia dice, incluso en clases medias, sin ser endeudamiento, es un fenómeno muy creciente el uso de ahorros para pagar gastos corrientes y cotidianos. Totalmente, totalmente. Así que les vamos a dejar, o ya mi compañera les dejó la bibliografía y obviamente disponible para seguir el intercambio. Nos vamos a seguir viendo en otras clases y les agradezco por todos los comentarios.